La Liga MX está plagada de usurpadores. El Atlante no es el Atlante. En realidad es el Morelia disfrazado del Atlante. El Puebla no es el Puebla original. Es un impostor. Los Xolos de Tijuana deberían jugar en Cuautitlán Izcalli y llamarse Cocoleros. La mayoría de los equipos mexicanos son intrusos que cambiaron de identidad. Hoy vamos a seguir el rastro de sus linajes y descubrir quién es quién. Ya que lo mencioné de arranque, empecemos entonces con este club llamado Cocoleros de Cuautitlán, fundado en 1996, bien al norte de la zona metropolitana de la capital del país, y que inmediatamente logró ascender de tercera división a segunda división. Una vez ahí, se transformaron en filial del Necaxa y adoptaron el nombre Truenos de Cuautitlán. En 1999 se mudaron a Puebla para darle vida a uno de muchos equipos a los que han llamado temporalmente Lobos BUAP. En 2001, la franquicia fue a dar hasta Oaxaca, bien al sureste de la República, y adoptó el nombre de Chapulineros. Ahí, el equipo duró solamente 2 temporadas y en 2003 se mudó de regreso al Altiplano Central para convertirse en Guerreros de Tlaxcala. 2 temporadas después, en 2005, acabaron jugando en el otro extremo al noroeste de la República bajo el nombre Pioneros de Ciudad Obregón, y 2 años más tarde, en 2007, por fin se establecieron en la frontera más recóndita del país, rebautizados ahora como Club Tijuana. Es decir, que Xolos de Tijuana era Pioneros de Ciudad Obregón, que era Guerreros de Tlaxcala, que era Chapulineros de Oaxaca, que era Lobos BUAP, que era Truenos de Cuautitlán y que nació humildemente en 1996 bajo el nombre de Cocoleros de Cuautitlán. El Atlante se fundó en 1916 con otro nombre. Se llamaba Sinaloa. No porque haya sido pionero del fútbol en el norte del país, no, nada que ver con eso, sino porque el equipo fue fundado en la calle de Sinaloa, en la colonia Roma Condesa, centro de la Ciudad de México. El nombre Sinaloa duró poco porque resultaba confuso. El equipo claramente no jugaba en el noroeste del país, donde el fútbol todavía no llegaba, y muchos dirán, todavía no llega del todo. Un equipo de Ciudad de México que buscó un nuevo nombre y se llamó Atlántico, en honor al Océano Atlántico, y de ahí poco a poco fue derivando en el Atlante. Sin embargo, aquel Atlante original, el auténtico equipo del pueblo al que llamaban los Prietitos por el origen obrero de sus jugadores, el que hace 90 años protagonizó el clásico original del fútbol mexicano contra el Necaxa, aquel Atlante que tristemente tuvo que deambular como equipo errante en las ciudades de Querétaro, luego Nezahualcóyotl, el Estado de México, y finalmente Cancún, Quintana Roo. El Atlante, que jugó semifinales del Mundial de Clubes contra el Barcelona de Ibrahimovic, ese Atlante, el Atlante original, no tiene una línea que le conecte directamente en el tiempo con el Atlante actual. El Atlante actual es en realidad heredero directo de un club que entre 2020 y 2026 se hizo llamar Mazatlán, cuyo linaje venía directamente del Atlético Morelia, club al que cambiaron de sede, colores y escudo para llamarlo Mazatlán. El sacrificado Morelia es uno de los 7 equipos que en 1950 fundaron la triturada Segunda División Mexicana. Morelia, Querétaro, Toluca, Pachuca, Irapuato, Zamora y Zacatepec. Eventualmente, el Morelia se estableció en la Primera División Mexicana antes de que lo convirtieran en Mazatlán, que a su vez solamente en 6 años pasó a ser el Atlante. En conclusión, el Atlante de hoy no es ni más ni menos que el Morelia.
Juárez es un club que se hace llamar Bravos, aunque un nombre mucho más ajustado a la realidad sería el de Rémoras de Ciudad Juárez, o si así lo prefieren, Sanguijuelas de Juárez. Ciudad Juárez, una de las más pobladas de la República Mexicana, se encuentra al norte en la frontera con El Paso, Texas, y tuvo varios intentos fallidos de establecerse con un equipo en primera división. Primero las Cobras de Ciudad Juárez, después los Indios de Juárez y en 2015 nació un tercer intento llamado Bravos de Juárez. Al principio, Bravos intentó ganarse con nobleza deportiva un lugar en la primera división. Esto es por la ruta natural, ascendiendo desde la primera A como cualquier equipo civilizado. Lo intentaron así 4 temporadas hasta que en 2019 decidieron dejar de perder el tiempo tratando de ascender por la vía deportiva y mejor se fueron por la ruta fácil y directa, la tradición más aberrante del fútbol mexicano. Compraron la franquicia de un club que sí había logrado ascender, llamado Lobos BUAP. Un crimen perfecto porque además desde ese preciso entonces se erradicaron los descensos en México, por lo que Juárez se benefició por partida doble de los repugnantes atropellos de la Liga MX a la más elemental lógica deportiva. Y digo que se benefició por partida doble porque por un lado no tuvo que ascender, sino simplemente comprar la franquicia de un equipo que ya estaba en primera. Y por otro lado, a pesar de temporadas nefastas que le hubieran costado el descenso en cualquier otra liga del mundo, Juárez tiene garantizada, como todos los equipos de la Liga MX, su permanencia en primera división, pase lo que pase. Pero Juárez, el Juárez original, desapareció en segunda división sin poder ascender. Este Juárez es en realidad Lobos BUAP. Cuando los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se vendieron para convertirse en Bravos de Juárez, no fue la primera ocasión en que un equipo poblano fracasó en su intento de establecer a la heroica Puebla de Zaragoza en una ciudad con 2 alternativas en primera división, como ocurre en Monterrey o en Guadalajara o en cualquier ciudad del tamaño de Puebla. Había una vez un club llamado Ángeles de Puebla que duró 6 años en primera división mexicana sin pena ni gloria, o sea, sin salir campeón ni descender. Harto de no llevar gente a su estadio, en 1990 el Club Ángeles de Puebla se mudó a Torreón, 1100 kilómetros al norte. Dejaron de ser Ángeles y pasaron a llamarse Santos, que son más o menos sinónimos. Cambiaron de colores, de escudo y todo, pero nadie lloró a los malvados Ángeles de Puebla porque se trataba de otro equipo de cuestionable procedencia que solo se fundó en 1984 y desapareció en 1990. Y es que Ángeles de Puebla también salió de la nada, de un día a otro, para comprar a un equipo que sí se había ganado a pulso su presencia en primera división. Se llamaba Huaxtepec. Huaxtepec es una diminuta localidad en el estado de Morelos de apenas 7,000 habitantes. Su equipo de fútbol era propiedad del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y salió campeón de tercera división en 1980, campeón de segunda división en 1982 y así ascendió a primera división. ¡Qué tiempos aquellos en los que podían pasar esas cosas en el fútbol mexicano! Ricardo Antonio Lavolpe, portero argentino del Atlante, se retiró del fútbol jugando una temporada en el Huaxtepec y al año siguiente inició su carrera como entrenador en este modesto club que consiguió terminar ambas temporadas lejos de los puestos de descenso. La tercera temporada del Huaxtepec en primera división duró exactamente una jornada, porque en la jornada 2
presentaron a un nuevo equipo con nuevos colores, otro escudo y otra ciudad, llamado Ángeles de Puebla. Así de fea la historia que les resumo. Santos Laguna es en realidad Ángeles de Puebla. Ángeles de Puebla es en realidad Huaxtepec y por lo tanto Santos Laguna tendría que jugar en Huaxtepec. Las plazas que en su momento tuvieron equipos como Ángeles de Puebla y Lobos BUAP en primera división, muy pronto acabaron siendo vendidas al mejor postor por la triste realidad de que en Puebla solamente se acepta al Puebla. Pero, ¿saben qué? El Puebla no es el Puebla. León, en el estado de Guanajuato, es una ciudad que solía tener dos clubes de fútbol, el León y Unión de Curtidores. Unión de Curtidores descendió a segunda división en 1985 y 14 años después logró el ascenso al coronarse en la final de la primera división A, luego de golear a Venados de Yucatán. Esa temporada, la 1998-99, el Puebla quedó último en la tabla del descenso. Por lo tanto, Unión de Curtidores ascendió a primera. Puebla descendió a segunda. ¡Ay, no tan rápido! En un hecho asqueroso hasta para los estándares del fútbol mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol permitió dos cosas inauditas: la venta del recién ascendido Unión de Curtidores y que entre todos los interesados fuera el Puebla quien lo comprase. Por consiguiente, en un hecho que en 1999 resultaba insólito, no hubo ascenso ni descenso en el fútbol mexicano. Un hecho que pronto se convirtió en una tradición y después en la más cínica de las leyes. Sin embargo, aquellos que tenemos memoria siempre denunciaremos que este Puebla no es el Puebla, es el Unión de Curtidores disfrazado del Puebla. El acto de escapismo más reciente de Gallos Blancos de Querétaro lo presenciamos en 2013 cuando aplicaron la del Puebla. Descendieron a segunda división, pero mantuvieron la calma. Compraron la franquicia de Jaguares de Chiapas y todo resuelto. Gallos Blancos se quedó en primera división. Ahora, presten atención. Sería un error decir que el Querétaro actual es en realidad Jaguares, porque Jaguares fue un equipo que 11 años antes de convertirse en Gallos Blancos había aparecido en primera división a costa del Veracruz, que cambió de plaza y que en 2002 se fue a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahora bien, tampoco podemos decir que el Querétaro es en realidad el Veracruz, porque aquel Veracruz que acabó convirtiéndose en Jaguares venía de comprar en 1990 la franquicia de un equipo llamado Potros Neza, que consiguió el ascenso a primera división solo para vender su plaza sin siquiera estrenarla. Potros Neza, a su vez, había comprado un par de años antes, en 1988, la plaza de Correcaminos en segunda. Un Correcaminos que descendió aquella temporada, pero que no descendió por comprar la plaza de otro equipo de Neza que jugaba en primera división, llamado Coyotes Neza. Parece muy complicado, pero esto es todo lo que pasó. El Correcaminos original se transformó en Potros Neza. Potros Neza acabó convirtiéndose en Veracruz. El Veracruz terminó por ser sacrificado para darle vida a Jaguares de Chiapas, y Jaguares de Chiapas eventualmente se mudó a Querétaro. Es decir, el Querétaro actual es en realidad el Correcaminos que debió descender y no lo hizo en 1988. En aquel 2013 en que Jaguares de Chiapas se transformó en Gallos Blancos de Querétaro, Jaguares se quedó sin equipo un par de días antes de anunciar su regreso. Ahora,
el San Luis había desaparecido de primera división para revivir unos años más al Jaguar en Chiapas, que de todos modos muy pronto estaba destinado a desaparecer. De modo que el Atlético de San Luis es una institución totalmente desvinculada al San Luis original y cuyo nacimiento se dio cuando compró la plaza del Veracruz en segunda división. Uno de tantos Veracruces que han aparecido y desaparecido en la fauna de la Liga MX. En ese 2013, Veracruz, cansado de no poder ascender por la vía deportiva a primera división, hizo las cosas a la mexicana y mejor compró a La Piedad, el flamante campeón de la Liga de Ascenso, cuya afición, como siempre pasó en México, en lugar de celebrar su ascenso a primera, tuvo que llorar la desaparición de su club. Así las cosas, de pronto había dos Veracruces, el que compró su lugar en primera división y el que seguía jugando en segunda división. A este último es al que compró el nuevo Atlético de San Luis. Pero Atlético de San Luis no es el Veracruz original. Ese Veracruz al que compró en 2013 era originalmente Albinegros de Orizaba. Un Albinegros de Orizaba que en 2008 había comprado al Coatzacoalcos. Un Coatzacoalcos que en 2006 había comprado a Lagartos de Tabasco. Un Tabasco que en 2003 había comprado a otra versión de Albinegros de Orizaba. Una versión de Orizaba que 6 meses antes había comprado la franquicia a un club llamado Bachilleres, que originalmente era la filial de los Leones Negros de la UDG. O sea que el Atlético de San Luis, después de 1500 mutaciones, es en realidad el Bachilleres, es decir, los Leones Negros de la UDG. El Necaxa, en sus buenos tiempos, aquellos en que era el equipo más poderoso de México, jugaba en el Parque Necaxa, ubicado en la colonia Narvarte, también en la zona central de la Ciudad de México. El Parque Necaxa, en la época en que Uruguay ganó la primera Copa Mundial, era considerado uno de los mejores estadios del mundo. Eventualmente, el Necaxa se mudó varias veces de cancha, como casi todos los equipos del planeta. Lo que no es normal es que en el año 2003 acabó yéndose lejísimos, a 425 kilómetros de distancia, 6 horas de viaje, dirección noroeste hasta Aguascalientes, una ciudad que había tenido varios equipos en segunda división. Aguascalientes nunca fue una ciudad suficientemente futbolera como para tener un equipo de primera división. Sí que tuvo algunos intentos de ascender desde la primera A con Halcones de Aguascalientes, que duró muy poquito, Gallos de Aguascalientes, que duró un poco más, pero por fin trayéndose al Necaxa fue mucho más fácil tener un equipo de primera división. Por lo menos, a diferencia de lo que pasó con el Morelia, al Necaxa no le cambiaron ni el nombre, ni el escudo, ni los colores. Pero eso ya le había pasado antes al Necaxa. Antes de irse a morir deportivamente a Aguascalientes, el Necaxa, en un intento desesperado, desapareció para darle vida a un nuevo equipo, los Toros del Atlético Español. Una mala idea que duró 11 años jugando en el Estadio Azteca antes de que el equipo volviera a recuperar el nombre, el escudo y los colores del Necaxa. Irónicamente, el Necaxa desapareció entre 1971 y 1982 para intentar revivir a quien fuera uno de sus más acérrimos rivales en los años 30 y 40 y el gran ganador de la era amateur del fútbol mexicano, el Real Club España, que fue refundado con los mismos colores y con el nombre de Atlético Español. Pero aquella no fue la primera defunción del Necaxa, que ya había desaparecido en 1943 con la venta del famoso Parque Necaxa, una muerte que duró 7 años antes de que Necaxa volviera en 1950. Por lo tanto,
el Necaxa ha sido refundado muchas veces y se fue a jugar muy lejos de Ciudad de México y no es un equipo que haya conservado la línea histórica del tiempo. Originalmente el clásico de Monterrey no era Rayados contra Tigres, sino Rayados de Monterrey contra Jabatos de Nuevo León. Un club que vestía de verde y que en 1960 fue vendido a la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución que le cambió los colores y convirtió a los Jabatos en Tigres. Por si no lo sabían, Jabato significa cría de jabalí, es decir, Jabatos es a jabalíes, lo que Potros es a caballos. Lo importante aquí es que Tigres, los auténticos Tigres, duraron únicamente 2 temporadas antes de convertirse otra vez en Jabatos de Nuevo León y eventualmente desaparecer del fútbol mexicano. Al club al que hoy llamamos Tigres no es el Tigres original que presume haber sido fundado en 1960. Ese desapareció para siempre en 1962 para convertirse en Jabatos. El Tigres actual es de hecho un segundo club al que refundaron en segunda división en 1967, 5 años después de la desaparición del primer Tigres. El de Bayer Leverkusen en Alemania es uno de varios ejemplos en el mundo de clubes que nacieron como simples equipos organizados por los trabajadores de una empresa y que con el paso de las décadas se convirtieron en gigantescas instituciones de fútbol profesional. Ahora bien, la diferencia entre Bayer Leverkusen, un equipo que nació y creció en la fábrica de farmacéuticos, y el Cruz Azul, un club formado por los trabajadores de la planta cementera, es que el Bayer jamás abandonó la diminuta Leverkusen, mientras Cruz Azul sí que decidió escapar de su pequeño mundo en Hasso Hidalgo. El equipo de Cruz Azul se fundó en el amateurismo en 1927. 40 años después ascendió a Primera División y en 1971 decidió trasladarse al Estadio Azteca, 91 kilómetros al sur de sus raíces. Mismos propietarios, mismos colores y mayor impacto a nivel nacional e incluso internacional. Sin embargo, desde que se mudó de Hidalgo, Cruz Azul ya nunca volvió a tener casa propia. De modo que son 8, solamente 8 los equipos que han tenido continuidad en la historia del fútbol mexicano. Pero hay que decir que el Pachuca, autoproclamado club más antiguo de México, en realidad desapareció durante casi 40 años. No fue sino hasta 1960 cuando reapareció en segunda división, o que el Monterrey se disolvió 7 años, entre 1945 y 1952, cuando fue refundado en la segunda división, lo que nos deja, de hecho, con únicamente 6 equipos puros, que desde que fueron fundados no han desaparecido ni cambiado de sede. Uno de ellos es el Toluca, miembro fundador de la segunda división mexicana en 1950 y que desde entonces ni se ha movido de lugar ni se ha disuelto. Otro equipo puro desde su nacimiento es Pumas, quien apareció en segunda división 4 años después, en 1954, y desde entonces mantiene una línea de continuidad que lo trae hasta nuestros días. Dentro de los equipos que fundaron la primera división mexicana profesional en 1943, solamente hay 3 que persisten inalterados hasta nuestros días: América, Chivas y Atlas. Aunque hay que señalar que el América en la era amateur sí que cambió de nombre. Durante 2 años, entre 1918 y 1920, pasó a llamarse Centro Unión, pero vamos a perdonarle ese desliz. Y por último, el León, que se incorporó a la primera división un año después, en 1944, y desde entonces, no sin sufrimiento en el camino, ha logrado mantenerse ahí
donde empezó la historia. Este análisis exhaustivo del mugrero que ha sido históricamente la Liga Mexicana es además un homenaje a este canal de YouTube que empezó hace poquito más de 5 años con un video dedicado exactamente a este tema, pero de manera mucho más prosaica. Hola, 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 bienvenidos a Cal y Arena. Si están aquí a mediados de 2020, pues muchas gracias. No sabes cuánto lo valoro más. Y si en cambio vienen del futuro para ver cómo de arcaico fue mi primer video antes de convertirme en la celebridad, el youtuber más famoso del planeta, lárguense, que ya no los necesito. Es increíble lo que hemos logrado crecer y todavía lo que nos falta para acabar de consolidarnos. Si estás desde el principio o si acabas de llegar, suscríbete al canal y apoya a que podamos seguir generando contenido como el que espero acabas de disfrutar. Nos vemos en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción.